Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que leeremos en este episodio se llama Una guía para la buena vida. Como sugiere el nombre, este libro nos aconseja pedir a los filósofos la sabiduría de la vida, y el contenido principal del libro está recomendado por filósofos estoicos. Después de escuchar esto, quizás te preguntes, ¿por qué deberíamos pedir consejo a los filósofos? Este libro habla del hecho de que sin filosofía, nuestras vidas corren el peligro de extraviarse. Suena un poco alarmista, pero si volvemos a una situación de la vida que conocemos muy bien, tal vez lo entiendas. En la vida diaria, un problema que encontramos a menudo es que no sabemos en qué estamos ocupados. Cuando nos encontramos en un determinado momento de la vida y miramos hacia el pasado, obviamente sentimos que hemos pasado esta etapa rápidamente, pero sentimos un sentimiento vacío de pérdida en nuestro corazón y es difícil recordar lo que hemos tenido. Hecho eso es verdaderamente valioso. Estamos confundidos, ansiosos y siempre insatisfechos con la vida, esto es lo que el libro llama extraviarse. Este libro explica que la razón por la que surgen tales problemas es porque no has pensado seriamente en lo que quieres obtener de la vida. Y aquí es donde debemos recurrir a la filosofía. La filosofía de vida se compromete a ayudarnos a resolver dos problemas. Primero, ¿qué tipo de búsqueda de vida es la más valiosa? En segundo lugar, ¿qué hay que hacer al respecto? Después de escuchar este episodio, escuchará respuestas profundas a estas dos preguntas. Sin embargo, con tantas escuelas filosóficas, ¿por qué este libro recomienda el estoicismo? Dicho esto, debo mencionar al autor de este libro. El autor de este libro, William Owen, es profesor de filosofía en la Universidad Estatal Wright en Ohio, Estados Unidos. A diferencia de nuestra impresión de los profesores universitarios de filosofía, a Owen no le interesa el trabajo puramente teórico, sino cómo la filosofía puede ayudarnos a vivir una vida mejor en la práctica. El encuentro de Owen con Stoic también fue muy accidental. El estoicismo es una de las escuelas filosóficas más exitosas y populares de la antigüedad. Piensa en la vida y explora los deseos. Tiene muchas cosas en común con el budismo zen chino. Durante un proyecto de investigación sobre el deseo, Irving se acercó al estoicismo y descubrió a través de la práctica personal que el estoicismo tiene una muy buena importancia orientadora y un efecto curativo en las personas contemporáneas que luchan con los asuntos cotidianos. Por lo tanto, Owen decidió compartir esta cosecha con otros, y así nació este libro. En este libro, Owen utiliza la sabiduría estoica para escribir una guía de vida para nosotros hoy, diciéndonos cómo tener una buena vida. A continuación, el libro será interpretado en dos partes. En la primera parte, explicaremos la comprensión única de los estoicos sobre los problemas de la vida. Propusieron que la paz es un objetivo de vida que vale la pena perseguir. También explicaremos por qué esta búsqueda sigue siendo importante para nosotros en la era contemporánea. Parte 2. En la segunda. En esta parte, le presentaremos los dos métodos mentales principales del estoicismo, la dicotomía de la imaginación negativa y el control. Le presentaremos cómo practicar el estoicismo en la vida contemporánea a través de estos dos métodos mentales principales, para buscar la felicidad y una vida pacífica. Primera parte. En primer lugar, para comprender el estoicismo, debemos remontarnos a la antigua Grecia y observar los antecedentes del nacimiento del estoicismo. Todos sabemos que el origen de la filosofía occidental se encuentra en la antigua Grecia. En aquella época, la filosofía era una materia muy popular y muchos padres cualificados permitían que sus hijos recibieran educación de filósofos. Por ejemplo, el famoso filósofo Aristóteles fue una vez tutor de Alejandro Magno. Por supuesto, muchas más personas no pueden permitirse un tutor, por lo que optan por enviar a sus hijos a escuelas de filosofía. Las escuelas de filosofía de aquella época eran muy diferentes de los departamentos de filosofía de nuestras universidades actuales. En aquella época, la preocupación central de muchas escuelas de filosofía era la filosofía de la vida. Los filósofos esperaban que sus estudiantes pusieran en práctica lo que aprendían en lugar de limitarse a especular mentalmente. Por tanto, aprender en las escuelas de filosofía se parece más a una práctica espiritual que a una simple transferencia de conocimientos. Los estoicos crecieron en este contexto y lograron destacarse entre las muchas escuelas filosóficas de la época y convertirse en una de las más populares. La razón es, naturalmente, que pueden dar respuestas a los problemas de la vida. Respuestas. Las propuestas de algunas escuelas filosóficas no suenan muy atractivas, especialmente para nuestros contemporáneos, como los famosos cínicos. Los cínicos creen que si quieres vivir una buena vida, tienes que aprender a vivir con casi nada. Así que encontrarás que básicamente todos los filósofos cínicos viven una vida de pobreza e incluso algunos buscan problemas. El filósofo más conocido de los cínicos es Diógenes. Según la leyenda, vivía en un barril. Cuando Alejandro Magno quiso brindarle un poco de ayuda, en realidad le pidió a Alejandro Magno que se fuera porque Alejandro estaba bloqueando su camino, la luz del sol. Por supuesto, los cínicos no son masoquistas inútiles. Detrás de sus proposiciones aparentemente extremas, en realidad hay una idea profunda: si confiamos exclusivamente en la satisfacción de los deseos para realizar una buena vida, entonces seremos secuestrados por el deseo de conseguir más y nunca conseguiremos la felicidad.
Los estoicos aceptaron esta idea, pero sintieron que no teníamos por qué ser tan extremos y que deberíamos disfrutar de las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer, incluidas la amistad y la riqueza, siempre y cuando no nos aferremos demasiado a esas cosas buenas. Las diferencias entre las dos escuelas de pensamiento también provocan diferencias en sus grupos de audiencia. Como defiende la abstinencia, veremos que los representantes del cinismo son casi todos vagabundos. En cambio, el estoicismo no excluye el disfrute de la vida, por lo que, naturalmente, tiene una gama más amplia de personas a las que dirigirse. Por tanto, los principales representantes del estoicismo pueden distribuirse en varios estratos de la sociedad, desempeñando roles sociales completamente diferentes. Entre los filósofos estoicos, el más noble, Marco Aurelio, fue el emperador del Imperio Romano, mientras que el más humilde, Epicteto, provenía de una familia de esclavos. Otra figura representativa del estoicismo, Séneca, tuvo múltiples identidades y vicisitudes en su vida, fue dramaturgo, ensayista, banquero, fue tutor y principal consejero del emperador y estuvo exiliado a una isla desierta. Se puede observar que el estoicismo se puede aplicar a personas de todas las identidades y situaciones. Para practicar el estoicismo no es necesario abandonar todo lo que se tiene ni subvertir la vida. Según el autor de este libro, Owen Sí, el estoicismo se puede aplicar incluso a personas de diferentes creencias religiosas porque es lo suficientemente compatible. Además, practicar el estoicismo no requiere que dediquemos grandes cantidades de tiempo a la práctica deliberada. Como dice el autor, el estoicismo requiere que reflexionemos sobre nuestras vidas con frecuencia, y estos periodos de reflexión generalmente pueden extraerse del tiempo fragmentado diario, como cuando estamos atrapados en un atasco. Tiempo, o como sugirió Séneca, mentir en la cama y esperar a que llegue el sueño. Y esta es precisamente la primera razón por la que el estoicismo antiguo puede ser adecuado para la gente contemporánea. La segunda razón por la que el estoicismo es adecuado para la gente contemporánea es que su principal preocupación es también la cuestión que nos preocupa a nosotros, la gente contemporánea, es decir, cómo obtener la paz. Como se mencionó anteriormente, los estoicos no nos piden que seamos ascetas, pero sí nos recuerdan que no podemos aferrarnos a la vida mientras la disfrutamos, y si podemos hacerlo, entonces podremos volvernos más tranquilos y tenaces al enfrentar la incertidumbre del destino y la pérdida repentina. Este estado de no estar dominado ni perturbado por emociones negativas es lo que los estoicos llaman paz. Por supuesto, los estoicos no resumieron claramente la palabra tranquilidad al principio. En la antigua Grecia, el objetivo que propusieron por primera vez fue la búsqueda de la virtud. Sin embargo, esta virtud es ligeramente diferente de lo que hoy llamamos virtud. Cuando hablamos ahora de virtud, lo primero que nos viene a la mente puede ser virtudes nobles y modelos morales respetados. Pero en la antigua Grecia, el significado básico de la palabra virtud era realizar la función que se supone debe realizar. Por ejemplo, un cuchillo afilado puede desempeñar plenamente el papel del cuchillo en sí, por lo que es un cuchillo virtuoso. De la misma manera, una persona virtuosa significa que puede desempeñar plenamente su papel como persona. Por ejemplo, si tenemos la capacidad de razonar, entonces debemos usar nuestra capacidad de razonamiento para convertirnos en una persona racional. Una manifestación de dar pleno juego al papel de las propias personas. Pero creo que también habrás sentido que el término virtud es demasiado abstracto después de todo, por lo que en el periodo romano, los filósofos estoicos revisaron sus objetivos y dejaron de hablar de virtud y propusieron obtener la paz. Por supuesto, este tipo de paz se basa en nuestro análisis racional. En opinión de Owen, el autor de este libro, el objetivo de obtener la paz es demasiado bueno y obviamente tiene más significado para la gente contemporánea. Como seres humanos modernos, a menudo nos preocupan emociones negativas que perturban nuestra paz e incluso arruinan algunas cosas. Por ejemplo, la ansiedad es una emoción negativa común en la actualidad. Los temas que se discuten ampliamente en Internet, como la fricción interna mental, el miedo social y el insomnio, están casi todos estrechamente relacionados con la ansiedad. Owen también estaba perturbado por estas emociones negativas, y cuando practicó el estoicismo, descubrió que las emociones negativas se curaban. No solo ya no estaba tan ansioso, sino que también pudo hacer frente a la malicia repentina en la vida. En lugar de perder el control de tus emociones. Pero de aquí proviene el mayor malentendido de los estoicos. Cuando la gente ve que los filósofos estoicos a menudo son capaces de ignorar los favores y la desgracia, especularán que reprimieron sus emociones desesperadamente o se entrenaron para ser insensibles e indiferentes ante la vida. En realidad, esto es una especie de darse por sentado. En primer lugar, los estoicos no obtienen la paz reprimiendo o alienando sus emociones, por el contrario, utilizan el análisis racional y una comprensión profunda del mundo para lograr la resolución natural de las emociones negativas. La eliminación de las emociones negativas nos ayuda a experimentar mejor esas emociones positivas. Por tanto, encontraremos que los filósofos estoicos tienden a ser personas alegres y optimistas que valoran la felicidad y son capaces de disfrutar plenamente de la alegría de la vida. En segundo lugar, los estoicos no aseguran la paz sin verse perturbados por mantenerse alejados de la vida, sino que, por el contrario, obtienen la paz afrontando la vida directamente, adoptando una actitud proactiva.
Al igual que el filósofo imperial Marco Aurelio, el filósofo esclavo Epicteto y el filósofo Séneca, que tuvieron altibajos en la vida, todos demostraron plenamente el estoicismo, esta característica de los gaists. Tomemos como ejemplo a Marco Aurelio, quien fue proactivo y exitoso durante toda su vida. Como rey de un país, ejerció autocontrol, trabajó diligentemente y amó al pueblo, sofocó muchas rebeliones en el territorio y finalmente preservó el precario imperio romano. Se puede ver que la paz no nos impedirá cultivar buenas cualidades. Por el contrario, la tranquilidad también puede crear mejores condiciones para que cultivemos buenas cualidades. Mientras leía las biografías de estos estoicos, me encontré admirándolos, dijo Owen. Tenían coraje, ecuanimidad, sentido común y autocontrol, todos los rasgos que yo quería poseer. También creen que es muy importante cumplir con nuestras responsabilidades y ayudar a nuestros semejantes, este también es mi valor. La segunda parte. Verá, para la gente contemporánea, la tranquilidad que defendían los filósofos estoicos es un objetivo digno en la vida. La tranquilidad no solo nos hará más felices, sino que también nos hará más propensos a ser estoicos. Las hermosas cualidades que exhiben. Entonces, como pueblo contemporáneo, ¿cómo podemos buscar el tipo de paz descrita por los filósofos estoicos? En este libro, Owen destaca una serie de métodos y técnicas que pueden ayudarnos a alcanzar la paz. Por ejemplo, ¿cómo debemos afrontar los insultos, el enfado, la tristeza, etc.? ¿Cómo deberíamos entender la fama y la fortuna, la relación entre las personas y nuestras propias responsabilidades sociales? ¿Cómo debemos afrontar el problema del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte que nos acompaña a lo largo de nuestra vida? Estas preguntas pueden parecerle demasiado dispersas. Afortunadamente, además de analizar estas preguntas específicas, el libro también nos brinda dos métodos mentales importantes, la imaginación negativa y la dicotomía del control. Tú después. De acuerdo con estos dos métodos mentales, podemos encontrar el meollo común de estos complicados problemas y lograr el efecto de la paz. Entonces, ¿cuál es la dicotomía entre imaginación negativa y control? Antes de responder a esta pregunta, echemos un vistazo al diagnóstico que hace el filósofo estoico de nuestras vidas. Los filósofos estoicos creen que las dos razones principales de la infelicidad humana son, primero, los seres humanos son codiciosos, segundo, los seres humanos siempre están preocupados por cosas que no pueden controlar. En realidad, la codicia insaciable es más fácil de entender, su esencia es la naturaleza infinita del deseo humano. Entonces, ¿qué significa preocuparse por cosas que no podemos controlar? Por ejemplo, todos hemos escuchado historias sobre preocupaciones infundadas, el protagonista de la historia tiene una mentalidad muy rara, es decir, se preocupa todo el día por si el cielo se caerá. Los antiguos contaban esta historia principalmente para criticar esta mediocre idea, ¿cómo pudo caerse el cielo? Pero si lo interpretamos desde otro ángulo, también podemos decir que te preocupes si el cielo se caerá o no tiene nada que ver, no desempeñará ningún papel más que el de torturarte a ti mismo. En nuestra vida real, tendemos a preocuparnos por cosas sobre las que en realidad no tenemos control. Esperamos tener un resultado ideal, pero sabemos que el resultado no es algo que podamos determinar, por lo que nos preocupamos por las ganancias y pérdidas, e incluso sentirse ansioso y temeroso. Esto es lo que se llama preocuparse por cosas que no podemos controlar. Si estamos dispuestos a considerar esta búsqueda de control sobre resultados u objetivos como parte del deseo, de hecho, la segunda razón también se puede resumir como la ceguera del deseo. En general, frente a la infinidad del deseo, los filósofos estoicos propusieron un método de imaginación negativa, frente a la ceguera del deseo, los filósofos estoicos propusieron una dicotomía del control. Veámoslos uno por uno. El primero es la infinidad del deseo. Owen dijo que los humanos somos infelices en gran medida porque estamos insatisfechos. La insatisfacción aquí se refiere a un mecanismo psicológico llamado efecto hedónico. Significa que después de trabajar duro para conseguir algo que queremos, rápidamente perdemos nuestro deseo y nos sentimos aburridos, y luego perseguimos deseos nuevos y mayores. También podríamos recordar que cuando ingresamos por primera vez a nuestra escuela ideal, la primera vez que conseguimos el trabajo que anhelábamos, la primera vez que encontramos un hermoso amor o la primera vez que obtuvimos algo con lo que soñábamos, ¿cuánto tiempo duró nuestra vida? ¿La emoción y la alegría duraron? ¿Cuándo llegó el sentimiento aburrido? ¿Llegó antes de lo que esperábamos? Es más, alguien sentirá una enorme sensación de aburrimiento en el momento en que obtenga lo que desea. Esto es lo que dice el libro, siempre estamos en la cinta de la satisfacción. Inconscientemente sentimos que cuando logre mi objetivo estaré inmerso en la felicidad, pero el problema es que una vez satisfecho el deseo de algo, rápidamente nos adaptaremos a la sensación de conseguirlo y ya no lo desearemos. Ansiosos como al principio. Tal ciclo eventualmente nos llevará a estar insatisfechos con la vida. Por tanto, la clave de la felicidad reside en interrumpir este ciclo. Owen tiene un dicho interesante, todos anhelamos lo que no tenemos, pero para ser felices debemos aprender a anhelar lo que tenemos. Esto suena un poco extraño, pero déjame darte un ejemplo y lo entenderás. Ahora puedes imaginar que eres una persona postrada en cama.
De hecho, muchos de nosotros hemos tenido una experiencia similar. Durante ese tiempo, te quedaste temporalmente sin palabras o no pudiste levantarte de la cama. Cuando viste a la gente saltando por la ventana, en ese momento en algún momento podrás sentir envidia de esta salud ordinaria, en ese momento sentirás que poder correr y saltar libremente es una gran felicidad. Este ejemplo es un buen ejemplo de cómo, muchas veces, los desastres pueden sacar a las personas de su entumecimiento y hacerles darse cuenta de lo valiosas que son las cosas que normalmente damos por sentado y de lo maravilloso que se siente tenerlas. Por supuesto, no podemos esperar que un desastre despierte nuestro sentido de felicidad en la vida ordinaria, pero los estoicos recomiendan que nos dediquemos a la imaginación negativa, es decir, a imaginar el peor resultado posible en la vida. En realidad, esto proviene de la profunda visión de la vida de los estoicos, es decir, todo lo que tenemos ahora simplemente lo tomamos prestado del destino, y el destino puede quitárnoslo en cualquier momento sin nuestro permiso, y mucho menos, cuando venimos a este mundo, venimos y salimos desnudos después de todo. Después de darnos cuenta de esto, descubriremos lo feliz que es tener todo lo que damos por sentado en la vida diaria, es decir, la imaginación negativa despertará nuestro aprecio y disfrute de las cosas cotidianas, y si podemos aprender de lo que ya tenemos, si obtenemos una sensación de felicidad a partir de las cosas, seremos más capaces de mantener la paz o la felicidad. Por supuesto, a algunos les puede preocupar que la imaginación negativa nos convierta en una persona pesimista. Pero Owen dijo que, de hecho, la imaginación negativa puede transformar a una persona en un optimista maduro. Porque nos hará estar siempre agradecidos de tener todavía un vaso de agua medio lleno, en lugar de quejarnos de solo un vaso de agua medio lleno. Además, Owen también dijo que la imaginación negativa nos hará más conscientes de la fugacidad de las personas y las cosas que nos rodean, por lo que valoraremos más el tiempo que pasamos con ellos y no nos arrepentiremos cuando se vayan. Por ejemplo, cuando se enfrentan al dolor de perder un hijo, si los padres no tienen experiencia de la imaginación negativa y siempre dan por sentado la existencia de sus hijos y descuidan su participación en la vida diaria de sus hijos, entonces cuando se enfrentan la pérdida de sus hijos, enfrentarán mayores deficiencias y arrepentimientos en su corazón. Después de hablar de la infinidad del deseo, hablemos de la ceguera del deseo. Como se mencionó anteriormente, los estoicos no abogan por un enfoque pasivo de la vida. Por lo tanto, aunque la imaginación negativa puede ayudarnos a aprender a disfrutar de todo lo que tenemos, cuando necesitamos buscar activamente cambios en la vida o perseguir ciertos objetivos específicos, nos encontraremos con el segundo problema, el deseo, la ceguera. La ceguera aquí se refiere a nuestros intentos de controlar la dirección del desarrollo de las cosas que nos importan y, muchas veces, estas cosas están fuera de nuestro control. Este deseo ciego de controlar nos hará sentir molestos o dolorosos, y luego perturbará nuestra paz. Al respecto, la respuesta de Epicteto fue muy sencilla y directa: la felicidad y el deseo de algo que no tienes no pueden estar unidos. En otras palabras, para conseguir lo que quieres, mejor. El truco está en pedir solo cosas que estás seguro de que puedes conseguir. Suena como una tontería, pero la sabiduría que realmente transmite es que necesitas aprender a mover tus deseos o pensamientos a un lugar donde tengas más control, para que puedas reducir o incluso eliminar las emociones negativas causadas por ellos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el ejemplo de preocupación infundada mencionado anteriormente, en esta historia, la persona infundada está preocupada de que el cielo se caiga, lo que demuestra que su deseo es asegurarse de que el cielo no se caiga. ¿Está completamente fuera de tu control o no? No tienes control sobre este asunto. Cuanto más persistente sea el pensamiento, más preocupado te sentirás porque no puedes controlarlo. Y si lo que persigue es lo que puede controlar, lo más probable es que no tenga esos problemas. Este es el segundo método mental mencionado anteriormente, la dicotomía del control. La dicotomía del control requiere que distingamos entre cosas de la vida que están fuera de nuestro control y cosas que están bajo nuestro control. Los filósofos estoicos creían que tiene sentido centrar nuestra energía en cosas que podemos controlar y actuar sobre ellas. Entonces, ¿qué está bajo nuestro control? Los filósofos estoicos creen que podemos controlar qué objetivos queremos establecer, cómo elegimos valores y qué cualidades queremos lograr. Por ejemplo, no podemos garantizar qué tan altos logros mundanos podemos lograr, pero podemos ponernos a cultivarnos para ser. Una persona cálida y con principios es algo que podemos controlar. En otras palabras, cuanto más internas son las cosas, más están bajo nuestro control; cuanto más externas son, más fuera de nuestro control. Después de escuchar esto, te preguntarás, las cosas internas son importantes, pero de acuerdo con esta lógica, ¿los estoicos abogan por que renunciemos a los logros y cambios externos? Al parecer no, porque como decíamos, los estoicos son personas que participan activamente en la vida. Entonces, dada la dicotomía del control, ¿cómo deberíamos perseguir objetivos extrínsecos? La comprensión de Owen sobre esto es que los estoicos tienen un enfoque muy inteligente aquí, que puede llamarse internalización de objetivos externos. ¿Qué significa eso? A lo que esto se refiere es que cuando perseguimos un objetivo externo, por ejemplo, quieres ganar un partido de baloncesto, entonces la llamada internalización del objetivo en este momento significa que ajustas el objetivo para hacerlo lo mejor que puedas. Juega; si es así, lo más probable es que no te sientas frustrado y derrotado incluso si pierdes el juego.
Al mismo tiempo, internalizar este objetivo también puede ayudarte a evitar mucha ansiedad innecesaria, lo que es más probable que te ayude a ganar el juego. Los estoicos nos aconsejan que consideremos las cosas sobre las que no tenemos control, como si el cielo se caerá o si ganaré un juego, como si no valiera la pena preocuparnos porque no son dignas de nosotros. Los filósofos estoicos nunca han defendido que gastemos energía en cosas innecesarias. Por ejemplo, Marco Aurelio dijo una vez un dicho muy famoso: un buen hombre debe acoger con agrado el telar del destino para tejer todas las experiencias. Esta frase tiene un poco de fatalismo, pero no significa que debamos renunciar a nuestras expectativas para el futuro, al contrario, su significado apunta más al pasado y al presente: deja ir el pasado, no vale la pena enredarse con él. El momento ya ha llegado, solo hay que afrontarlo con calma. En cuanto al futuro, centrémonos más en lo que podemos controlar. Ahora repasemos los puntos clave de este libro. El contenido de este número es un poco difícil de entender, por lo que daré un breve resumen. Hay ciertos puntos en común en los dilemas que enfrenta la gente contemporánea, como la falta de reflexión sobre los objetivos de la vida. El resultado es que estamos confundidos, nos perdemos en el ajetreo y nos sentimos ansiosos, confundidos e insatisfechos con la vida. Ante este dilema, Owen, el autor de este libro, recopiló para nosotros la respuesta de un filósofo estoico. Según los filósofos estoicos, el objetivo que vale la pena perseguir en la vida es la tranquilidad. La racionalidad de este objetivo es casi evidente. Nadie negará que la tranquilidad hará nuestra vida más feliz. Para lograr la paz propusieron una serie de métodos, los más representativos de los cuales son la imaginación negativa y la dicotomía del control. Owen dijo que el tipo de filosofía de vida que elige una persona depende de su personalidad y su entorno. En otras palabras, no defiende que el estoicismo sea la única opción de filosofía de vida, pero también enfatiza el valor del debate estoicista sobre la paz para la gente contemporánea. Owen dijo que hoy en día muchas personas son candidatos ideales para practicar el estoicismo. Si tienes dificultades para disfrutar de una alegría sólida en tu vida, entonces el estoicismo puede ser una buena manera de sanar tu vida. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?